Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que se quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas emociones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Un club de lectura es un lugar donde lees libros y te diviertes con otras personas. Para mí es un espacio donde se reúne gente para intercambiar opiniones, valoraciones, interpretaciones, comentarios relacionados con cualquier género de la literatura. Es el foro natural de la biblioteca, donde se habla, se disfruta. Lo más atractivo es que no es un taller de lectura, es un club de lectura. Es para, de alguna forma, extraer tu interpretación de un libro e incorporarlo a tus vivencias y compartir tus vivencias con los miembros de este colectivo. Si le gusta leer, si le gusta recomendar, si le gusta venir a la biblioteca, pues que aquí puede expresar sus ideas sobre los libros. Porque vas a escuchar sobre ese libro diversas opiniones y te va a ayudar a ver mejor el por qué se escribió ese libro, lo que dice ese libro, lo que te transmite, esas experiencias. Ha podido expresar lo que él ha sentido, o ha pensado, o ha reflexionado sobre esa lectura y además se lleva todo de los demás. Y luego lo que encuentro de bueno es que lo que lees en casa, que lo bueno es que te enganche el libro, luego vengas aquí y si tienes una duda o alguna cosa no la encajas bien o no la ves muy bien, pues no tienes más que preguntárselo a Isabel y te lo contesta, o las compañeras. Siempre hay una parte del lector muy íntima, pero hay otra parte colectiva. Y eso se consigue con un club de lectura. O sea, si a ti te gusta leer algo con 12 años o con 30, ¿dónde mejor que en un club que lo vas a comentar? Y si no te gusta leer, al final te contaminas del resto. O sea que me parece necesario, sí. Complementan muy bien. Hablando de club de lectura o de animación a la lectura, yo creo que nos podríamos, no sé, retroceder, pues no sé, a la época de Homero, aquellos aedos que iban cantando y contando esas historias mitológicas tan bonitas. En aquella época, como en otras épocas luego a lo largo de la historia, la gente no sabía leer, pero sí sabía escuchar, con lo cual yo creo que esos actos son típicos de animación a la lectura, que luego posiblemente desarrollarían o desembocarían en este término de club de lectura. Yo hablaría de las habilidades de comunicación en un buen animador o dinamizador de club de lectura. Esa sería una característica para mí previa o básica o fundamental. Otra sería, no es que le guste, que ame, que esté apasionado de la literatura o de la lectura, porque si no tiene ese enamoramiento, difícilmente luego lo va a poder transmitir. Tiene que apoyar al que le gusta leer, incentivarle a que abra su abanico de posibilidades lectoras, aunque luego siga leyendo lo que empezó leyendo cuando se empezó el club de lectura, y a los que no les gusta, que les empiece a gustar. Crear la inquietud. Y la inquietud se crea sobre todo desde la divulgación. Si veo pues algún artículo interesante de prensa, se lo paso y comentan sobre ello. Todo lo que yo creo que les puede interesar, pues se lo voy pasando y ellos lo comentan en el club de lectura. Me invento lo que vamos a ir haciendo cada día, ¿no? Y cómo puedo animarles a leer libros informativos, por ejemplo, que están muy muertos de risa y al final les encantan. Yo qué sé, pues lecturas que a lo mejor no estaban en su pensamiento y que se les acaban haciendo grandes lectores.
algo que les motive a ellas, o sea, que la lectura sea también motivante para ellas, que sea de sus propias vivencias, que les lleve a sentir el libro y a emocionarse con el libro. La lectura no puede ser impuesta, la lectura tiene que ser algo que sale, que nace de ti, ¿no? Entonces, que salgan de aquí, por lo menos dándole la oportunidad a un libro, creo que ese es mi objetivo y creo que lo consigo. Un club de lectura para mí ahora se ha convertido en una reunión periódica a la que me dedico con ganas, porque recibo mucho de ellos. Lo que te crea es el gusto por el cómo te recrea leer, eso te lo da ella. Entonces, luego hay los comentarios de los demás, pero es el eje ella, para poder llegar todos, porque no es casual que todos lleguemos, o sea, eso es algo que se va trabajando, es algo que se trabaja. Y ella lo trabaja y ella viene ya con muchas ideas sobre ese libro que toca ese día y nosotros llegamos ahí a escucharlo. Hay libros que se merecen salir de la estantería y hay lectores que se merecen conocer a ciertos libros. Yo solo hago de puente, o a través de la narración oral, o a través de la formación de usuarios, a través de la animación a la lectura, de los clubs, lo que me pille. Yo si veo un libro que me gusta, buscaré a alguien a quien le pueda gustar. Bueno, pues la idea del club familiar de la alfombra mágica pues surgió porque en un momento dado en la biblioteca pues teníamos capacidad de personal como para poder desarrollar actividades nuevas. Las madres nos empezamos a conocer y a recomendarnos los libros que íbamos leyendo unas a otras. Entonces la biblioteca, nuestras bibliotecarias tuvieron la idea feliz de organizar un club de familia. Lo que más valoramos del club es que aprenden a decidir libremente sobre sus lecturas, que es uno de los objetivos de la biblioteca pública. Uno lee, lo lee, se lo lleva a casa, lo lee en casa, luego vienen, luego se lo cuentan a los demás, sobre el cuento, sin mirar. Realmente lo bonito es la narración y la transmisión. Como no leemos y transmitimos con la voz, pues a los niños les sigue gustando. Además de recomendar, los niños contaban los cuentos que se leían. Y fue fenomenal, porque los niños, aparte de ser muy pequeños, empezaron a romper el hielo. Y había niños que eran muy tímidos, otros que eran más espabilados, pero era fenomenal, porque así hablaban, cada uno participaba como podía. Los niños, en principio, tiran mucho de los padres. Hay padres que tiran de los niños para venir y al final pues todo el mundo está, creo que contento y vemos un resultado positivo. Yo vengo con mi madre y con mi hermano. Llevo aquí viniendo desde los 3 años. También vemos que cada vez las parejas jóvenes se implican más en la lectura de sus hijos y en compartir pues un lugar de ocio como la biblioteca. Una de las cosas que ha aprendido el niño es el amor a la lectura y el cuidado de los libros. Mi hijo no rompe un libro ni de broma. Yo desde chiquitito me acuerdo perfectamente que le decía, hijo, el libro hay que pasar las hojas como si fueran alas de mariposa. Pues Alcalá sí tiene mucha población extranjera de varios orígenes, sobre todo creo que es rumano, polaco en un primer momento, y ahora ya tenemos también muchos de origen sudamericano. En esta biblioteca quien inició la integración fue Pedro Lansani y era una persona que venía buscando cómo ampliar sus conocimientos de castellano, pero orientado desde el punto de la literatura porque él tenía afición por la poesía. Entonces entró y al mismo tiempo él nos aportaba sus lecturas y su punto de vista de una civilización totalmente diferente que es la zona eslava. Claro, desde el punto de vista del idioma, para mí es muy bueno leer y claro, en el grupo hay que seguir la conversación y todo eso, entonces era una manera de forzarme a leer en español. Y si tengo alguien que, por ejemplo, nuestra animadora, nuestra coordinadora, la que nos guía y nos da las ideas, nos centra un poco
en el debate, entonces estás comprometida a llegar con el libro leído y con tus comentarios, y eso te exige más, ¿no? Porque yo ya la disciplina ya no la tengo, la disciplina tal vez la debía adquirir cuando era muy joven, no la tengo, porque la perdí, y ahora la tengo de nuevo, ¿no? Se puede trabajar eso y leer, se convierte ya en un hábito. Entiendo cuando leo los diálogos, el idioma hablado en la calle. Si no vivía aquí, me resultaría más difícil, ¿no? En mi caso, que soy de Perú, para mí ha significado también formar parte y entender más la cultura española, sí. Y también que ellos entiendan la mía. Que es gente que tiene una especial sensibilidad o facilidad, y sobre todo yo creo que lo que hacen es venir a las bravas, es decir, es un círculo en que voy a descubrir cosas que en un diálogo normal no voy a hacer, centrado en el libro. El Club de Lectura de Personas Mayores surgió en el año 2006 y no estaban todas las que son ahora, sí que había un grupo más entremezclado. Tuve el primer día y me enganchó Isabel, de la manera de leer que tiene, cómo se comprende la lectura con Isabel. Luego, cómo nos la explicaba. Lo entendía bastante mejor. Entonces es que, no sé, como que descubrí algo que me interesaba muchísimo. Pues a lo largo de todos estos años, pues sí que hemos visto que bueno, que podíamos avanzar y que podíamos leer cosas diferentes y cosas con un poco más de nivel. Hemos leído libros muy interesantes, libros de historia, bastante buenos, y la verdad pues me gusta mucho porque me enriquece. Y la relación pues está ya, es una relación muy especial. Me he sentido siempre muy bien acogida. Son todas unas personas admirables, que cuando ya eres mayor eso es lo que deseas, rodearte de gente buena. Leemos en casa, leemos hasta tal capítulo, pero luego leemos aquí. Y entonces a lo mejor al leer aquí no da tanto pie como para hacer una tertulia que se nos salga un poco del libro. Parece que se le hace trabajar a la mente y entonces pues recupera su memoria. Son buenas lectoras, porque no solamente hay muchas de ellas que no solamente leen lo que leemos aquí, están participando en el aula de adultos, tienen lectura en el aula de adultos, tienen lecturas, vienen a la biblioteca y se llevan otros libros. Hay personas aquí ahora mismo que están leyendo 2 libros a la vez, porque se llevan el que tienen en casa más el que estamos leyendo aquí en el club. O sea que son lectoras activas, sí. Surgió la posibilidad de comprar una serie de ebook, que en aquellos momentos era lo último que había, para luego poder empezar a hacer experiencias con estos aparatos, a ver qué tal reaccionaban los lectores, los usuarios, y a raíz de ahí fue cuando salió la idea de hacer un club de lectura. No noté gran diferencia el primer día de papel a digital. El ebook, dado el tamaño que tiene, lo que pesa y la comodidad de llevarlo siempre encima, pues eso, lo puedes llevar siempre contigo y leer en cualquier sitio. En este caso eran jóvenes, en un descanso que tuvieran en el instituto, en el autobús de vuelta a casa, en cualquier sitio podían leerlo. El tamaño y la facilidad para transportarlo. Suelo leer en transporte público y me es muy cómodo ir con el ebook. Cogimos obras que estaban libres de derechos, e incluso contamos con un autor español que nos cedió gratuitamente una novela suya de terror y la pudimos leer y luego pudimos comentarla con él porque vino a visitarnos y tuvimos ahí una experiencia muy buena. Pues entonces decidimos, al salir de un curso, que es cuando conocí a Esther, que estaba en el curso conmigo, decidimos en su casa ir allí a leer. Pero claro, también era ir a una casa, entonces
decidimos pedirlo aquí al ayuntamiento. Yo recibí de parte de Luis, pues eso que me dijo que cómo lo podían hacer, que si yo les podía prestar el espacio, fue lo que hablamos. Entonces yo le dije que sí, que yo estaba encantada, pero el problema era el horario de la biblioteca, que la biblioteca está cerrada. Pero como me pareció muy interesante, pues se lo comuniqué a la concejala y les habilitaron una sala abajo. Entonces ellos desde entonces pues se reúnen un día por semana. Y bueno, pues ya se ve, no tenemos profesores, pero hablamos de todo un poco. Hablamos de lo que sucede, lo último que oyes en la televisión, hablamos de libros, hablamos, bueno, pues de todo un poco. Un rato nos reímos, contamos chistes y bueno, no tenemos a nadie que nos dirija, pero bueno, lo pasamos bien y hacemos lo que nos parece. Autogestionarlo nos parece normal porque los recursos son mínimos y tenemos que hacerlo todo. Pues el Masi Club es una actividad en la que, bueno, llevo 4 años viniendo y me gusta mucho porque aquí leemos con otros niños un poco más pequeños y un poco más mayores. Con los pequeños estoy trabajando el mundo de la biblioteca porque es como el primer paso siempre, ¿no? Que es un tejuelo, que es el lomo, que eso les encanta a ellos cuando lo descubren. Y con los mayores ya estamos como en otro nivel y ya estamos trabajando escritura creativa. El bloque primero es alfombra, que es cuando están los libros entre algodones, que es cuando ellos se amansan, se aquietan de todo el rato que vienen acelerados del cole y de sus actividades, y ahí yo les leo en voz alta. Y allí va diciendo nuestros nombres de personajes que nos escogimos el primer día. Y entonces va diciendo los nombres y tenemos que saber de quién dice el nombre. Luego tenemos un rato de escritura creativa, porque creo que es importante para aprender a entender la lectura, entender la escritura también. Pero siempre con juegos y muy subliminalmente, porque no se trata de hacer nada obligados. Pues nos ayuda con palabras que no entendemos, nos enseña a leer libros de un poco más mayores que nosotros y a veces nos lleva a ver a los pequeños o subimos a ver proyecciones en la planta de arriba. Ya nos da un folio y dibujamos personajes que nos gustan o leemos un cuento y luego tenemos que hacer el dibujo que más nos ha gustado. Como la profe Sofía me ha enseñado trucos y cosas, ahora ya he aprendido a leer los libros que no sabía. Pues en casa ensayo para luego venir al cole o aquí para leer mejor. Tienen un rato de lectura colectiva, entonces yo ahí lo que suelo hacer son coreografías, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un punto, todos de pie, hacemos una coma, todos sentados, puntos suspensivos, damos una vuelta a la mesa, para que sea una lectura en voz alta sin estar pensando en fulanito lee muy lento, menganito se ha trabado en tal palabra. Nos dan varios libros divertidos y hacemos muchos juegos. A mí me enseñan cada día cosas de la lectura. Yo vuelvo a recabar en lo que ya sé y aprendo más cosas, disfruto una barbaridad yo con los clubes de lectura, porque claro, cada actividad de animación en la lectura tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, con los cuentos pues nos vamos a otros mundos, cosa que por ejemplo es mucho más complicada en estos talleres, pero en estos talleres yo les conozco. Si luego comparte su experiencia y oye la experiencia de los demás y la interpretación de los demás, el texto gana y se abre inmediatamente, con lo cual lo que no ha visto uno lo ve el otro y al final dentro de ese ambiente incluso de discrepancia, de pasar a una lectura activa, pero también una lectura de análisis crítico. El hecho de compartir un gusto para la lectura se multiplica cuando se comparte, ¿no? Es como si te hubieran echado una charla y tú quisieras desahogarte con una persona de confianza, y esa persona de confianza serían todos los niños y niñas que están aquí. Al escuchar las diversas opiniones vemos un poco cómo es la persona, cómo cada persona percibe lo leído y vamos creando un vínculo entre nosotros. Y hay una complicidad, me conocen, nos conocemos, nos lo pasamos estupendamente leyendo el libro, es otro amigo más. Entonces eso es una maravilla, eso es una suerte tremenda.
compartir, una amistad, un cariño, compartir eso es amor y es muy importante en estos días de que vivimos, ¿no? Sabemos respetar y no interrumpir y nos respetamos y entonces se consigue tener una amistad muy importante. En todas las sesiones hay alguien que dice que esa obra le ha hecho reflexionar y le ha servido porque puede estar inmerso en un problema que es el mismo que a lo mejor le pasa a algún personaje y el personaje lo ha resuelto y a lo mejor le ha ayudado a ella o a él también a resolverlo. Es una amistad muy bonita porque está basada en el esfuerzo de poder dar algo en común, todas dan algo. Y te quedas con lo que te guste de cada una de ellas y vas conociendo un poco cómo son, se conocen mucho cómo son a través de las cosas que dicen. El hecho de que se salga, de que se pasee, de que nos tomemos un café, mejora todavía mucho más la relación para crear ese clima. Puedes transmitir y puedes disfrutar con cuentos muy graciosos o cuentos muy tristes. Con un montón de cuentos puedes vivir así como emociones que, por ejemplo, en la calle o en el colegio o en tu casa no puedes vivir. Me encanta leer, me gusta mucho leer. Yo antes mi dedicación de ama de casa era a la casa y a coser. Ahora cuando tengo un ratito me pongo a leer. La costura ya no tengo nada que coser. He descubierto mundos nuevos como si fuese viajado. Como me gusta mucho viajar, pues los libros son viajes que hago en el tiempo. La lectura, la vida prácticamente, está escrita en los libros. Entonces es una fuente de interés cultural, de interés emocional. Todo arte es un acto de comunicación, ¿no? Tenemos la obra, lo mismo que sea en literatura, que sea en arte, y el creador ha puesto ahí la obra que es un mensaje, y ese mensaje tiene que llegar al receptor, que somos en este caso el lector. Si nos abrimos desde aquí, no desde aquí, vamos a recrear la obra, que eso es lo bonito. La lectura silenciosa y la lectura compartida son necesarias. Una y otra, porque en la silenciosa el libro y tú tomáis una relación íntima que solo se da de esa manera, el libro pide silencio, está claro, ¿no? Por eso las bibliotecas tienen todo el rato el shh, porque es muy complicado leer con barullo de fondo, es imposible porque requiere pues una imaginación, una introspección. Y luego la lectura compartida tiene una complicidad necesaria, yo creo, para el lector, porque ¿cómo te has imaginado tú al Trasgo del Sur? ¿En quién crees que está inspirado? ¿Qué estaría haciendo mientras inventó este personaje el autor? A mí este libro me ha parecido un rollo tremendo. También creo que es necesario para el lector compartir ese momento, primero tener la intimidad para luego compartirla en colectivo. No todos los lectores son propensos a hablar de lo que han leído, pero los que lo son mucho y no encuentran a otros que hayan leído lo mismo. Entonces leer todos lo mismo les viene muy bien porque tienen un punto de unión que les va a llevar más lejos.